Mi nombre es Cristian Cañar. Yo me llamo David Horacio. Nosotros somos estudiantes del curso de nivelación de carreras administrativas en la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. A continuación, vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es la teoría de la dependencia. Lo vamos a analizar desde un punto sociológico. A través del pensamiento de dos grandes sociólogos latinoamericanos, los cuales fueron Fernando Enrique Cardoso, que fue un sociólogo brasileño, y Enzo Faleto, que fue un sociólogo chileno. De antemano les damos las gracias por su atención prestada y si tienen algún comentario o alguna duda que nos puedan ayudar para nuestra investigación, lo pueden dejar en un comentario en la parte de abajo. De antemano, gracias. Para entender mejor la teoría de la dependencia, debemos conocer más acerca de sus grandes autores. Entre ellos está Fernando Enrique Cardoso y Enzo Faleto. Fernando Enrique Cardoso nació el 18 de junio de 1931 en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, y estudió sociología en la Universidad de Sao Paulo. Debido a sus posiciones de izquierda reflejadas en numerosas publicaciones, Cardoso era muy conocido. En 1953 se licenció en Ciencias Sociales por la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la Universidad de Sao Paulo. De ideas nítidamente izquierdistas en estos años, el joven estudió la teoría marxista y colaboró como redactor en la revista Problemas, que editaba el Partido Comunista Brasileño, mientras ejercía de auxiliar docente de sociología en su facultad. En 1961 obtuvo el doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Sao Paulo, con una tesis sobre el desarrollo económico y el empresariado industrial brasileño. Y de 1962 a 1963 cursó un posgrado en el Laboratorio de Sociología Industrial de la Universidad de París. En marzo de 1964 fue arrestado brevemente acusado de realizar actividades subversivas. Días después se produjo el golpe de estado militar contra el gobierno izquierdista de João Goulart y Cardoso escapó al extranjero para excusar nuevas y más peligrosas represalias. Reanudó la actividad docente en Santiago de Chile, dando comienzo un periodo en el que conquistó una reputación internacional como sociólogo e intelectual progresista. En ese mismo año retornó a Brasil, en una de las fases más represivas de la dictadura. Conquistó mediante concurso público la titularidad de catedrático de Ciencia Política en su alma mater, pasando a dirigir el Departamento de Ciencias Sociales. En 1969 estuvo entre los fundadores del Centro Brasileño de Análisis y Planificación, con sede en Sao Paulo, y poco después volvió a acogerse en una suerte de autoexilio itinerante, no faltándole las ofertas del extranjero para dar clases o investigar. A fines de los años 70, Cardoso pasó a actuar en la política, primero como asesor del partido do Movimento Democrático Brasileiro, y luego como candidato. Logró ganar las elecciones. Luego de imponer una reforma constitucional que posibilitó la reelección del presidente, Cardoso volvió a triunfar en octubre de 1998 sobre Lula da Silva. El aporte de Cardoso a la teoría de la dependencia está determinado mayormente por el espacio y el tiempo, ya que sus estudios sobre la dependencia y el desarrollo fueron parte de las batallas intelectuales libradas en los años 60, especialmente en América Latina. Y ahora vamos a saltar a 43 años, hace 43 años que se publicó su libro Desarrollo y Dependencia de América Latina. Mirando hacia atrás, ¿hay algunas visiones suyas que hayan cambiado en función de los aconteceres? Cuando yo escribí ese libro, no había nada al respecto de globalización. No se sabía qué era eso. Todavía se hablaba de imperialismo y había el centro y la periferia. El libro dije, mire, la periferia no es homogénea, hay muchas formas de vinculación, punto uno. Punto dos, hay cambios. O sea, un país subdesarrollado puede dejar de serlo o será menos, pese a que existan vínculos que son de subordinación al capital internacional. Entonces, en esa época era una visión de avanzada
pero todavía no se veía con claridad lo que hoy se ve, que la economía mundial está mucho más integrada, ¿no? Pero sí hay que tomar en consideración que hubo esa integración y que también ahora es la integración de los pueblos por los medios de comunicación, ¿no? No se puede más imponer barreras intransponíveis a la gente se comunica, se conecta independientemente de los gobiernos, ¿no? Entonces sí, yo creo que si yo fuera a escribir hoy, yo tendría que agregar mucho más. Ese librito, sin embargo, fue una especie de seminal. Yo no sabía que estaba describiendo el comienzo de la globalización, las expresiones que había. Entonces no había ni siquiera el concepto de multinacional que se creó en los 70. Nosotros hablamos todavía de trusts y carteles, ¿no? Entonces, claro, hoy yo tendría que ajustarlo. Sin embargo, yo diría que la metodología que utilizamos ahí es verdadera. A continuación yo les voy a hablar sobre Enzo Domenico Faleto Verne. Fue un sociólogo chileno, nacido en Santiago de Chile el 14 de julio de 1935 y falleció el 22 de junio del 2003. Su publicación más importante fue Dependencia y Desarrollo en América Latina, que escribió junto al expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso. Fue profesor titular de la Universidad de Chile. Estudió licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y se especializó más tarde con una maestría en Sociología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Blasco. Entre 1967 y 1972 dio clases a estudiantes de Sociología y Periodismo de la Universidad de Chile. A partir de 1973 se trasladó a CEPAL, donde desempeñó importantes cargos como consultor de este organismo internacional, manteniendo su vínculo con Blasco, para regresar en 1990 a la Universidad de Chile. Enzo se distinguió siempre por su vertiginosa generación de ideas. Sin riesgo de errar, él es uno de los pilares de la sociología contemporánea de América Latina y de las ciencias sociales de la región. En 1973, el cruento golpe militar encabezado por Pinochet derrotó a Salvador Allende, el primer presidente socialista. En esta época, a pesar de ello, Cardoso y Faleto influían en el pensamiento de toda una generación de académicos, intelectuales e incluso políticos. La faceta que define realmente a Enzo Faleto es la relación entre el intelectual y el poder, que es muy compleja y difícil. Les voy a dar una pequeña introducción a lo que es la teoría de la dependencia. La eclosión de la teoría de la dependencia como paradigma sociológico se sitúa simbólicamente con la publicación en 1969 del libro Dependencia y Desarrollo en América Latina de Fernando Cardoso y Enzo Faleto. La versión preliminar titulada Dependencia y Desarrollo en América Latina fue un ensayo de interpretación sociológica. Circuló internamente en el ILPES como un documento de trabajo a partir de octubre de 1967. Como bien ha apuntado Fernando Weigel, ha habido un uso habitual en el campo intelectual latinoamericano del concepto teoría de la dependencia, como una categoría aglutinadora que unifica lo que de hecho constituyó como un conjunto de múltiples enfoques analíticos, principalmente porque en su formulación participaron autores de distintos países, con diferentes formaciones teóricas y con diversas perspectivas ideológicas. En este trabajo nos detendremos específicamente en analizar una de las direcciones que tomó el dependentismo, como fue la corriente marxista no ortodoxa, representada por Fernando Cardoso y Enzo Faleto. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, parecía que algunos países de América Latina estaban en condiciones de completar el proceso de formación de su sector industrial y de iniciar además transformaciones económicas capaces de lograr un desarrollo autosustentado. Es así que en los años 50 había una serie de factores actuando en conjunto que parecían suficientes para asegurar el automatismo del crecimiento y la posibilidad de un nuevo paso de la economía latinoamericana.
Entre estos supuestos dados, al menos para Argentina, México, Chile, Colombia y Brasil, estaban unos enunciados que les voy a decir a continuación. El primero, un mercado interno suficiente para el consumo de productos industriales, formado desde el siglo pasado por la integración de la economía agropecuaria o minera del mercado mundial. Segundo, una base industrial. Tercero, una abundante fuente de divisas. Cuarto, fuentes, estímulos para el crecimiento económico. 5. Existencia de una tasa satisfactoria por formación interna de capitales desde el punto de vista económico. Todas las políticas de desarrollo deberían concentrarse en dos puntos, los cuales son: A. La observación de una tecnología capaz de promover la diversificación de la estructura productiva y de aumentar la productividad. Y B. La definición de una política de inversiones. Las condiciones estructurales y de coyuntura favorables dieron lugar a la creencia común entre los economistas de que el desarrollo dependería principalmente de la capacidad de cada país para tomar las decisiones de política económica que la situación requería. El fortalecimiento y la modernización del Estado parecían necesarias para un desarrollo efectivo y eficaz. El supuesto era que las bases históricas de Latinoamérica apuntaban a un desarrollo nacional. Y desde 1950 esa perspectiva se iba desvaneciendo. Contexto de la teoría de la dependencia. A finales de los años 60 fueron elaborados en el contexto institucional de CEPAL, que significa Comisión Económica para América Latina y el Caribe, e ILPES, que significa Institución Latinoamericana de Planificación Económica y Social, en las cuales se desarrollaron diversas teorías basadas en la teoría estructuralista de la economía periférica, las teorías del neoimperialismo norteamericano y el estructuralismo de izquierda. Estos teoremas fueron conocidos con el nombre genérico de la denominada teoría de la dependencia. Esto hizo referencia a la relación entre el tipo de desarrollo económico y social de los países latinoamericanos y a la forma en que esas sociedades fueron y permanecen integradas en el sistema económico capitalista mundial. A continuación voy a dar una pequeña idea principal sobre lo que significa la teoría de la dependencia en Latinoamérica. Este explica que las situaciones de desarrollo de las naciones se dan en el marco de relaciones específicas entre el crecimiento interno y la vinculación externa. La dependencia es la situación en la que un cierto grupo de países tiene su economía condicionada por el desarrollo y la expansión de otra economía a la que estaba sometida, creando un muro de contención de cualquier esfuerzo para llegar al desarrollo. Cardoso y Faleto aceptan que el desarrollo capitalista es positivo y caracterizaron el proceso histórico estructural de la dependencia en términos de relaciones de clases, lo cual les permitió observar la posibilidad de una coexistencia entre el desarrollo capitalista y situaciones concretas de dependencia en América Latina. Además, estos autores especifican que la esfera política influye en la forma del proceso de desarrollo de una nación para que ésta pueda obtener un grado de autonomía alto, que le permita reestructurar su sistema económico dentro de un mercado mundial e integrarse de una forma que se obtenga madurez económica sin sufrir transformaciones en los mecanismos sociales o en su centro de decisión. En conclusión, podemos llegar que la teoría de la dependencia plantea una mirada completamente diferente a las teorías derivadas de la economía clásica. Estas relaciones son políticas, es decir, el núcleo del orden económico radica en las relaciones políticas. Es así como las relaciones de poder dividen las condiciones de desarrollo en sectores diferentes a nivel mundial, otorgando a cada sociedad un condicionamiento que tiende a forzarla en una u otra dirección, empujando hacia mayor desarrollo o subdesarrollo. Las regiones periféricas, subdesarrolladas, explicarán entonces el desarrollo de las regiones centrales, cuyo crecimiento se fundamenta en una división mundial del trabajo, generándose mayores concentraciones de capital y mejores mercados laborales que en la periferia.
Esta teoría permitió dar un nuevo repertorio conceptual para comprender la realidad de América Latina, pero ha sido además sumamente influyente para entender las determinaciones de otros continentes. Además, ha incidido fuertemente en otras teorías de gran relevancia con posterioridad, como la de Immanuel Walters, cuyo concepto de sistema mundo reconoce una herencia de la teoría de la dependencia. La vigencia de la obra de Cardoso y Faleto es sorprendente y su importancia en todo el continente es indiscutible, tanto en la sociología política como en la economía, virtud indiscutible en estos tiempos. Bueno, eso es todo. Gracias por la atención prestada. Espero que el video les haya sido de mucha ayuda, y si es que tienen alguna duda o una pequeña sugerencia, como les dijimos al inicio, pueden comentarlo en la parte de abajo. Muchas gracias.